Quiero dejar algo muy claro desde el principio. Esto que vais a escuchar no es un mensaje político, ni una defensa de ningún Estado, ni un ataque a pueblos, ni a creyentes. Yo no defiendo bandos, defiendo conciencia, verdad histórica y profundidad espiritual. Lo que sigue es una narración de hechos, de cómo el mensaje de un judío que predicaba la Torá fue apropiado, deformado y utilizado por una institución que acabó fusionándose con el mismo imperio que lo ejecutó, y de cómo esa tradición abrió la puerta a siglos de antisemitismo y de violencia justificada en nombre de Dios. Jesús no fundó el cristianismo, nació, vivió y murió como judío. Su lengua cotidiana era el arameo, para sus oraciones el hebreo. Su marco espiritual la Torá y los profetas. Cuando habla de amar al prójimo, cita el Levítico. Cuando habla de justicia, misericordia y verdad, está dentro del marco del corazón mismo de la tradición profética judía. Jesús no aparece como un fundador de una religión nueva, sino como un maestro dentro de su propio pueblo, llamando a la vuelta a la esencia, al corazón de la ley, a la sinceridad del alma, por encima del ritual vacío. Y un punto esencial: Jesús nunca se predica como hijo de Dios. Dice: mi Dios, vuestro Dios, mi Padre, vuestro Padre. Siempre insistió en que todos eran hijos de Dios, incluidos los judíos que lo escuchaban porque él mismo era judío. El dogma de Jesús Dios es posterior. Se formula siglos después, en concilios romanos, cuando el cristianismo ya está fusionado con estructuras de poder y necesita una doctrina cerrada para unificar y sobre todo para controlar. Cuando Jesús recorre Galilea y Judea, su pueblo vive bajo la ocupación militar romana. Y esto no es un detalle secundario, es el marco político de todo lo que sucede. Roma decide quién manda, cómo se cobran los impuestos, a quién, qué se permite y qué se prohíbe, quién vive y quién muere. La crucifixión es un castigo romano, reservado para esclavos rebeldes, criminales políticos y enemigos del Estado. Los judíos no crucifican, no es parte de su ley. Cuando detienen a Jesús, el proceso fue dirigido por Poncio Pilatos, un funcionario romano. La acusación escrita sobre su cruz es muy clara: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. No dice hereje, no dice blasfemo, no habla de pecado religioso, habla de política. Jesús es ejecutado como posible cabecilla de una revuelta, como amenaza del orden imperial. Es Roma quien lo mata, no el pueblo judío. Posteriormente, y durante décadas, lo que hoy llamamos cristianismo, en realidad fue un movimiento interno judío. Los judíos que creían en Jesús como el Mesías prometido. Los discípulos judíos son judíos. Pablo es judío. Las primeras comunidades que se reúnen en sinagogas o en casas son judías. La base toda es judía. ¿Quién persigue a estas comunidades? De nuevo Roma. El mismo imperio que ejecutó a Jesús ejecuta a aquellos que se declaran sus seguidores. Los cristianos son arrojados a los leones, crucificados, torturados y utilizados como espectáculo público. El poder que mata a Jesús es el mismo poder que mata a quienes creen en él. Hasta aquí la línea es muy clara. Jesús y sus discípulos mueren bajo Roma, no bajo un supuesto pueblo judío. La versión infantil dice que Judas traiciona a Jesús por dinero. 30 monedas, como si un hombre entregara a alguien a quien ha seguido durante años por una pequeña cantidad. Históricamente, la figura de Judas, encaja mejor en otra lectura, la de un hombre vinculado al ambiente zelota, ese sector judío que quería liberar a Israel del imperio romano y esperaba un Mesías político, un líder armado, un libertador nacional. Judas ve en Jesús a ese posible líder, pero observa que Jesús no reúne ejércitos, no toma armas, no llama a la guerra. Judas se frustra, quiere que Jesús actúe, que se rebele, que haga algo contra Roma. Al entregarlo, Judas no parece moverse por codicia, sino por una esperanza torcida. Provocar una situación límite para que Jesús se vea obligado a manifestar
su poder y a iniciar la rebelión. Cuando Judas comprende que Jesús no responderá con esa violencia y que acepta la condena y no se comporta como un jefe, la culpa lo destroza. Judas no traiciona a Jesús por monedas, traiciona su idea del Mesías. No busca enriquecerse, busca liberar al pueblo, pero el medio que elige conduce a lo contrario. Tras siglos de persecución se produce un giro radical. En el siglo IV, el cristianismo pasa de ser perseguido a convertirse en religión oficial del Imperio Romano. Constantino lo legaliza, Teodosio lo oficializa y poco a poco la Iglesia adopta la lengua del imperio, el latín. Su estructura territorial son provincias que se convierten en diócesis, su jerarquía, su lógica administrativa, su poder económico y político. La Iglesia no destruye Roma, la absorbe, y al hacerlo se convierte en algo que Jesús nunca pidió, una institución de poder, una estructura que utiliza su nombre para gobernar territorios, influir en reyes, dictar leyes y participar en la vida imperial. Jesús lo había dicho claro: a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús separa y la Iglesia vuelve a unir y a juntar lo espiritual con lo político, creando una especie de Roma espiritualizada, donde el Evangelio y el imperio caminan juntos. Aquí se produce la traición más grave de la historia, y es la que os quería decir. La Iglesia, ya fusionada con Roma, empieza a predicar que los judíos mataron a Jesús. Es un pueblo deicida. La Iglesia no dice Roma como un enemigo político. No lo dice. Jesús era un enemigo político de Roma. No señala al imperio que lo mató, ni al sistema que lo crucificó, ni al sistema que crucificó también a los primeros cristianos. Señala al pueblo del que Jesús formaba parte. Señala a los judíos. Durante siglos, la teología cristiana institucional mira hacia Jerusalén para acusar, no hacia Roma para examinar el poder. El concepto de pueblo deicida, la idea de que los judíos mataron a Dios, se instala en la predicación, en la catequesis, en la cultura europea. La injusticia es triple. Se culpa al pueblo que dio luz a Jesús. Se absuelve a la estructura imperial que lo ejecutó, con la cual se ha fusionado ahora, y se transforma esa acusación en odio estructural. Y de esa semilla nacen guetos, expulsiones, pogromos, conversiones forzosas, leyes discriminatorias y una desconfianza profunda hacia todo lo judío. Ese es el antisemitismo cristiano que Europa arrastra durante más de 1000 años. Si recordamos, en la península ibérica hubo siglos en los que los judíos, cristianos y musulmanes compartieron espacio. Hubo conflictos, sí, pero también convivencia real. Barrios donde cohabitaban, centros de traducción en los que trabajaban juntos, médicos judíos en cortes musulmanas, pensadores cristianos leyendo a filósofos árabes, comercio compartido. No era un paraíso, pero tampoco era el infierno que se suele imaginar. Las tres culturas podían coexistir, y de hecho lo hicieron. La ruptura llega cuando el poder decide que la diversidad es una amenaza, cuando la Iglesia institucional y la monarquía buscan uniformidad religiosa y control total. En España eso se concreta en la Inquisición, 1478, en el Edicto de Granada, 1492, expulsando a los judíos, 1502 en la conversión forzosa de los musulmanes, 1609, la expulsión de los moriscos. No son los pueblos los que buscan la guerra. Ha sido siempre el poder el que ha conducido a ella, y sigue conduciendo. La convivencia se rompe desde arriba, no desde abajo. Otros pilares del antisemitismo europeo es la idea de que los judíos eran usureros, banqueros sin alma, gente de dinero. Pero la historia muestra algo muy diferente para aquel que la quiera encontrar. La Iglesia prohibió a los cristianos prestar dinero con interés. El sistema económico, sin embargo, necesitaba crédito. Se creó entonces una situación perversa. Se permitió que los judíos ejercieran el préstamo. No porque ellos se ofrecieran, sino porque el marco legal los empujó a ese papel. Después, la misma sociedad que había creado esa estructura los demonizó por ocuparla. Se les culpó de avaricia, de control financiero, de frialdad, cuando en realidad se limitaban a operar dentro de un rol impuesto. De nuevo, la culpa no nace de los judíos, nace de una estructura cristiana que coloca a un grupo en una
posición impopular y luego lo margina por ello. En medio de toda esta historia hay algo que suele olvidarse. El mensaje espiritual auténtico del Islam, por ejemplo, reconoce explícitamente a los judíos y a los cristianos como comunidades dignas de respeto. El Corán dice, 29:46, no discutáis con la gente del libro, sino de la menor manera, salvo con quienes de ellos obran injustamente, y decid, creemos en lo que se ha revelado a nosotros y en lo que se ha revelado a vosotros. Nuestro Dios y vuestro Dios es el mismo, y a Él nos sometemos. Hay igualdad. La gente del libro son los judíos y cristianos. Es decir, el texto sagrado del Islam manda al creyente a dialogar con ellos con respeto, a reconocer que adoran al mismo Dios y a evitar la disputa injusta. La violencia que hemos visto en nombre de religiones no proviene de estos versículos, no proviene de la Torá, no proviene del Evangelio. Proviene una y otra vez de la manipulación del poder, de la lectura sagrada, del uso de lo sagrado como herramienta de dominio. Y con ello nos plantamos en el siglo XIX. Y aparecen teorías raciales, nacionalismos extremos y movimientos como el nacionalsocialismo. Estos no parten de una página en blanco. Beben de siglos de clichés, de doctrinas y prejuicios cultivados de la Europa cristiana. El antisemitismo moderno, el que se expresa en términos de raza, de conspiración mundial, de odio irracional hacia los judíos como colectivo, se apoya sobre la frase construida por la Iglesia medieval, y es la idea de que los judíos son culpables de la muerte de Jesús, que era judío. Del mito del judío avaro y del prestamista, de la sospecha constante sobre su lealtad, su aislamiento en guetos, su exclusión legal. La sombra del siglo XX no puede entenderse sin esta preparación emocional e ideológica. Por todo esto, yo no me coloco en un lado u otro de las guerras contemporáneas. No hablo a favor de estados ni en contra de ellos. Yo no hago un proyecto político, sino un proyecto de conciencia. Y señalo la injusticia allí donde creo que aparece, que es cuando se acusa al pueblo judío por un crimen romano, cuando se utiliza el nombre de Jesús para justificar el antisemitismo, cuando se traiciona la Torá que él predicaba, cuando se manipulan versículos del Corán para justificar odio, cuando se rompe la convivencia entre religiones por afán de poder. El verdadero místico, el verdadero judío, el verdadero cristiano, el verdadero musulmán no está a favor de ninguna violencia. De ninguna. No puede justificar odio masivo. No puede aceptar que en nombre de Dios se persiga a un pueblo entero. La Iglesia, como institución histórica, en sentido literal, ha adquirido muchas veces el arquetipo que en la Biblia se critica. La unión de lo sagrado con lo político, la pérdida de la esencia, la prostitución del mensaje en favor del poder. Jesús separó a Dios del César y la Iglesia lo unió. Jesús predicó la Torá desde la identidad judía y Roma, la Iglesia fusionó con Roma y culpó al pueblo judío de la muerte. Jesús habló con amor y justicia. La institución justificó guerras, hogueras e inquisiciones. Nombrar esta traición no es atacar la fe, no es burlarse de nadie. Es precisamente un acto de defensa del mensaje original de Jesús, de los profetas de la Torá, del Evangelio en su esencia, del Corán en su núcleo ético. Y por eso hago este vídeo, porque ver las cosas con claridad no significa odiar, significa dejar de confundir a Dios con el poder y ver a las víctimas con los culpables. Significa reconocer la sombra para que no vuelva a gobernar el silencio. Ese es el propósito de este texto. No condenar a pueblos, sino iluminar mecanismos. No avivar odio, sino evitar que la historia se repita, porque la historia se repite no cuando se recuerda, sino cuando se oculta. Gracias.